Lo que vamos a estar viendo hoy en el mensaje, le puse al título La realidad de la salvación. Y dentro de esa realidad vamos a ver dos aspectos. Hoy, si han estado siguiendo dónde estamos en el libro de Lucas, estamos en el momento de la crucifixión. Hemos llegado a ese punto en el que Cristo va a ser llevado a morir en la cruz. Y esa es una de las realidades de la salvación en la cual quiero referirme hoy. Pero no es uno en el que voy a pasar un tiempo extendido elaborando sobre las realidades de la brutalidad de la cruz. Creo que la mayoría de los que estamos aquí entendemos esa realidad, aunque no es algo que debamos olvidar o intentar apartar. Y no hay manera de tener un pasaje como esto sin tener eso en la mente. Pero también creo que en el lado de la realidad de la salvación, la cual el costo fue la cruz, más que la cruz también fue la separación de Cristo del Padre, hacerse pecado por nosotros, el que no había conocido pecado. Creo que cuando leemos y entendemos la naturaleza de Dios y la naturaleza de nuestro Señor, entendemos que aunque la cruz es una atrocidad, toma un segundo plano en la perspectiva del sufrimiento y lo terrible que fue el tomar sobre él el pecado del mundo. Pero hay otra realidad también que se hace latente y clara y demasiado definida en el momento de la cruz, y es la realidad de que algunos, sus ojos son abiertos y otros no. Y por eso cuando estaba escuchando esa canción en el final y dice, Señor, abre los ojos, es necesario porque hay personas que pueden estar enfrente de la cruz y no ver. Pueden conocer la palabra de Dios y ser líderes religiosos y no aceptar a Jesús. Y esa es una de las realidades de la salvación también, que se hacen muy latentes y para mí realmente es céntrico en el pasaje de hoy y vamos a pasar un poco de tiempo pensando en eso. El versículo 26, donde empieza este pasaje, dice, cuando ellos se llevaban a Jesús, hablando de que ya Pilato les ha entregado a Jesús para que sea crucificado, dice, cuando ellos se llevaban a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era de Cirene, venía del campo. Ahora, entendemos por los historiadores y cuando leemos otros recuentos de la Biblia, también por ejemplo en Juan capítulo 19, sabemos que Jesús empieza llevando su cruz y esa es la tradición romana. Los romanos le hubieran cargado con por lo menos muchas veces vemos la imagen de la cruz entera, pero seguramente era más como simplemente la pieza donde extendían los brazos, se lo atarían a los brazos y harían que lo llevara a la cruz, acompañado por una escolta de 4 soldados. Esa era la tradición de los romanos. Y entonces hubieran salido de esa corte de Pilato, le hubieran puesto el pedazo de madera a los hombros, atado a los brazos, y lo hubieran llevado. Y Juan capítulo 19 nos dice que Jesús arranca. Pero aquí Lucas va directamente a la realidad de que encuentran un hombre llamado Simón, que era de Cirene. Cirene es lo que hoy en día sería la moderna Trípoli, que está en el Líbano. Estamos hablando del norte de África, sí, Israel, bueno, para ustedes, Israel, Egipto y el Líbano. Entonces, ahora, no sabemos de él si estaba ahí para la Pascua, quizás es posible, podemos especular. Quizás eso es lejos. Entonces, si vivía en Trípoli, entonces quizás el hombre había ahorrado durante años para poder celebrar una Pascua en Jerusalén. Y se imaginan, si ese es el caso, usted está en Jerusalén deseando celebrar la Pascua, tiene años de desear hacerlo como está mandado. Quizás un buen judío que simplemente nació lejos de Israel y por fin tiene ese chance y está en el lugar quizás equivocado, en el momento equivocado. Ahora creo que entenderíamos que no hay equivocaciones en esta historia, pero solo me imagino el hombre, ¿no? Y hemos hablado mucho de esto, de las cosas que ocurren en nuestra vida diario, ¿no? Las cosas que no esperamos, los contratiempos, las cosas que se nos cruzan y cómo a veces nos frustramos. Y yo solo me imagino, yo no me imagino una versión en la cual este hombre, Simón, está como, ¡sí! ¡Me eligieron a mí! ¡Qué bien! Creo que no.
creo que no hay una versión en la que eso ocurre. Hasta que suena chistoso, ¿no? Más o menos. Pero creo que porque nosotros entendemos la realidad de cuando eso pasa con nosotros, ¿no? Cuando algo se nos atraviesa, cuando algo nos cambia los planes completamente. Puede ser que Simón vivía en Jerusalén y simplemente lo conocían como Simón, el que era de Cirene, porque nació ahí. Eso pasaba también, no lo sabemos, pero lo agarran, podemos especular, quizás era un hombre fuerte, quizás el soldado lo vio y dijo, no, vio a Juanpa y dijo, ese es el que nos va a ayudar a llevar esta carga. Pero agarran a ese hombre Simón, y es interesante porque no podemos saber con exactitud, pero pareciera, es muy posible que este hombre Simón, este encuentro cambió su vida. El llevar la cruz de Jesús y tener que llevarlo hasta Gólgota y quizás quedarse a ver qué está pasando. Porque hay referencias más adelante en Romanos capítulo 16, cuando Pablo dice saludos, recuerdos a este noble cristiano que es Rufo y a su madre que me trató como a un hijo. Estos dos son la esposa y el hijo de un hombre llamado Simón, disculpe. Y Marcos se refiere a él también. Entonces, parece ser que quizás este encuentro cambió su vida, pero Dios tiene un plan y está dirigiendo a Jesús a la cruz. Y agarran a este hombre, Simón, que era de Cirene, que venía del campo. Los soldados lo agarraron, pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Entendemos por la cultura, entendemos por cuando estudiamos cómo eran las cosas, que esto estaba 100% dentro del rango de capacidad para un soldado romano. Un soldado romano, a veces nos quejamos, a veces lo que las autoridades no pueden hacer aquí, pero podría ser peor, porque ahí en Israel, bueno, en cualquier lugar ocupado por Roma, un soldado lo único que tiene que hacer es tocarlo a usted en el hombro con el lado de la espada, y las palabras que seguían son las que usted iba a acatar. No, entonces no había quite, ellos tenían la autoridad para decirle que hiciera esto. Una gran multitud lo seguía, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas. También es difícil culturalmente saber exactamente si estos son un montón de mujeres que están llorando por Jesús o si es simplemente parte de la tradición, porque sabemos que era parte de la tradición de que culturalmente se hacía esto. Pero versículo 28 dice, entonces Jesús se dio la vuelta y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Jesús está a punto de reiterar algunas de las palabras que había dicho antes de que empezara toda esta semana en Jerusalén. Dice, pues vienen días cuando dirán, dichosas las mujeres que no tienen hijos. Y tengo que parar ahí. Dichosas las mujeres que no tienen hijos. Creo que en nuestra cultura, aquí digo nuestra cultura, voy a hablar 2021, el oeste, sea Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, creo que similarmente tenemos un deseo generalizado por tener hijos, algunas personas más que otras personas menos que otras, ¿no? Otras personas tienen hijos y ya están como que ya tuvimos suficiente, entonces, pero el hecho es que no es atípico que ustedes, yo creo que todos aquí que somos mayores, conocemos a alguien que ha sufrido por no poder tener un hijo o una hija. Pero creo que nadie que está aquí en esta habitación puede entender el nivel de la desgracia monumental y absoluta que era en ese tiempo el no tener hijos. Eso era literalmente lo peor que había. Era lo peor que le podía pasar, sobre todo a una mujer que no pudiera tener hijos. Y lo vemos a través de la Biblia. Hasta el punto que la ley, un hombre podía, la ley que ellos usaban en ese tiempo, un hombre podía divorciar a una mujer si no le daba hijos. Esa es la desdicha. Pero Jesús está diciendo que esto sería algo positivo, que el mundo va a estar en una situación tan terrible, van a llegar días tan terribles, que lo que usted pensaba que era lo peor, más bien sería una bendición. Increíble.
Pues vienen días cuando dirán, dichosas las mujeres que no tienen hijos, los vientres que no dieron a luz y los pechos que no amamantaron. La gente suplicará a los montes, caigan sobre nosotros, y rogará a las colinas, entiérrennos. Yo no sé ustedes, pero yo cuando manejo por ciertas carreteras en Costa Rica, hay lugares que me pongo un poco nerviosillo. Sobre todo si veo, el otro día estábamos subiendo de la, se me olvida cómo se llama, pero donde está la iglesia más vieja de... ¿El qué? Esto, ok, está bien. Okay, bueno, veníamos de Cachí, en la zona de Cachí subiendo, y estábamos pasando por la calle, y había dos piedras bastante grandes al lado derecho, y clavados en el chunche ese para que no se vaya uno del guindo, había otro clavado. Y yo, Señor, que sean los únicos, ¿no? Que no caigan más. Y entonces, yo nunca he dicho, Señor, que me caiga el terraplén. Más bien la inversa, ¿no? Pero tan terribles serán los tiempos, tan terribles serán los momentos en los cuales las personas dirían, sería mejor que este monte nos cubriera y terminara con nosotros. Pues si estas cosas suceden cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando esté seco? Esto es un dicho que Jesús está usando, refiriéndose a él, diciendo si son capaces de hacer estas cosas, si estas cosas pueden ocurrir cuando están las cosas bien, ¿qué pasará con ustedes? No habrá misericordia. No habrá misericordia. Tiempos terribles. De alguna manera lo volví a hacer. Y lo revisé como 3 veces. Entonces esta no falla. Gracias a Dios. No sé por qué, pero no tengo la siguiente diapositiva. Bueno, voy a asegurarme que no las traspapelé. No. Versículo 32 sigue diciendo, llevaron a otros 2, ambos criminales para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Es interesante, otra vez podemos especular, quizás estos hombres estaban en conexión a Barrabás. Quizás el orden natural que hubiera ocupado es que Barrabás iba a estar donde está Jesús, y un par de sus compañeros de aventuras estaban a la izquierda o derecha. No sabemos exactamente. En otros lugares de la Biblia se refiere a ellos como ladrones. Pero sabemos que ellos han sido condenados para morir, y uno es puesto a un lado y uno es puesto al otro. Y necesitamos también recordar, tengo en la mente la palabra circo que están montando los romanos y también los dirigentes de la ley, alrededor de este concepto de la realeza de Jesús, ¿no? De que Él era el rey. Y cuando miramos esas cosas, en ese tiempo siempre un rey tiene una corte, ¿no? Y lo que están montando a la par de ellos hasta cierto punto es poner, como decir, ok, a la mano derecha y a la mano izquierda de Él están estos ladrones. Y es, en términos, por lo menos en inglés, yo no sé, me podrán decir, quizás lo debería haber preguntado antes. En términos en inglés, en la literatura, hay un término que se llama una comedia, pero la comedia no es una comedia, sino es realmente una tragedia irónica. ¿Se usa eso? Bueno, ¿cómo se llama? Shakespeare era bueno para hacer eso. Eran tragedias irónicas, entonces se refiere a veces. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Están montando este espectáculo alrededor de un concepto, de una mofa, de burlarse de Jesús como que es el rey, una parodia. Y lo hemos visto ya, ¿no? Le ponen el manto, incluso Herodes le pone un manto, ¿no? De púrpura, y después le ponen una corona y le dan como un cetro y se burlan de él y están riéndose, y ahora establecen en esta historia
Sí, una corte, pero donde en vez de estar el Dios creador del universo, rodeado por sus santos, rodeado por sus ángeles, está rodeado por dos criminales. Y eso es a lo que lo han traído. Y versículo 34 sigue diciendo, Jesús dijo, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando dados. Me parece increíble que en un versículo podemos tener estos dos pensamientos juntos. La realidad de todo lo que está ocurriendo, la realidad a lo que hemos llegado, la realidad de la blasfemia, de la falta de respeto, de la manera en la que están tratando al Señor Jesucristo, al Verbo. Y en un momento que nunca será igualado en injusticia. No hay ningún otro momento en la historia que sea menos justo que esto. Un momento que sea más terrible que este. Las palabras que salen de la boca de Jesús es, Padre, perdónalos. Perdónalos. Cuando escucho estas palabras, me es muy claro en mi corazón qué tan desesperadamente necesito a Cristo. Porque eso no es lo que a mí me nacería en ese momento. Eso es lo más lejano de quien yo sería en ese tiempo. De tener humanamente. Y yo digo, si a mí me trataran injustamente así, ¿no? No sería algo que sería como. Tiene que ser algo que Dios hace. Pero Él es Dios y Él dice, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Ellos están ciegos, ellos no entienden. Y al mismo tiempo, en el mismo versículo, y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Algo parece que era bastante común. Quizás una manera de que estos soldados, que obviamente no les preocupa el hecho de que hay hombres agonizando, muriendo, no es algo que les va a molestar. Ellos están preocupándose de sacarle al guillo, de ver quién le queda algo. Nos tocó ser los que tienen que llevar estos a morir, por lo menos que nos quede algo. Y ahí están, a la sombra de la cruz, literalmente tirando suertes para ver quién se lleva la ropa. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo, si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Ahí el pueblo está gritando y se ha dejado completamente manipular por las autoridades, han dejado que completamente se envenene su pensamiento, su corazón, y ahora simplemente están gritando estas cosas viles, riéndose de él. Salvó a otros. Y otra vez a mí no me cuadra completamente este pensamiento. Ellos saben que eso es verdad. Literalmente Jesús ha sanado y ha salvado a otras personas, y lo saben. No están dicen que, no, esto es un hecho. Este hombre ha hecho milagros en todo Israel. Salvó a otros, que se salve a sí mismo, si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él y le ofrecían vino agrio para beber. Esto era algo que típicamente se daba, tenía un contenido casi como de una droga para aliviar hasta cierto punto el dolor, hasta cierto punto para alargar el proceso. Versículo 37 dice, y exclamaron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Entonces el pueblo de Israel está burlándose de Jesús. Los soldados se unen, se burlan. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía, este es el rey de los judíos. La tradición romana hubiera hecho que no solamente hubiera tenido la escolta, sino que hubiera habido alguien sujetando ese mismo letrero enfrente de él, de camino a la cruz, para que todos los que veían que pasaba el criminal supieran cuál era su delito. Este hombre es un asesino, este hombre es un traidor,
En este caso, este hombre es el rey de los judíos. Por un lado, una broma. Por un lado, una burla. Pero por otro lado, una clara declaración de Roma diciendo, nadie usurpa esa posición. En Roma hay un rey. Y ese mismo letrero que hubieran llevado enfrente de Jesús de camino a la cruz es puesto arriba para que todo el mundo lo pudiera leer. La tradición también de los romanos, y esto es interesante porque ellos usaban la cruz la profundidad de la realidad de la cruz es increíble para los romanos, en el sentido de cómo lo usaban como una manera para evitar o que la gente, se me va la palabra cuando alguien escarmentar, pero también persuadir a las personas que no lucharan en contra de ellos. Y hacían esto de una manera muy clara, muy pública. Siempre crucificaban a las personas en un camino principal donde las personas pudieran pasar y pudieran leer ese letrero y decir, oh, ok, eso es lo que le pasan a los asesinos. Eso es lo que le pasa a la gente que es sediciosa, a los revolucionarios. O ponerlos en la avenida Segunda. ¿El qué? Como poner a alguien así en la avenida Segunda. Más o menos, así sería. Así sería. Entonces sabemos que, aunque no sabemos 100% dónde queda exactamente el lugar, hay varias teorías, varias versiones de dónde está este Gólgota. El punto es que sabemos que estaba en una carretera bien transitada. Es interesante también porque los romanos toman esta tradición de algunas culturas anteriores, pero era una tradición que no era dada para los judíos. Los judíos no habían ni siquiera... Y ahora más adelante vamos a ver un par de profecías. O veremos que hay profecías acerca de lo que iba a ocurrir a Jesucristo antes de que ni siquiera conocieran esta manera de tortura. Pero los romanos la habían perfeccionado. Incluso en una de las revueltas que tuvieron en Israel, crucificaron a 2,000 personas, hasta el punto que los historiadores nos dicen que se les acabó la madera. No tenían suficiente madera para crucificar a todos los judíos que querían que escarmentaran para que no intentaran tener otro revuelo. Y entonces encima de su cabeza colocan un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Ellos se ríen, ellos están haciendo lo que hacen como romanos, protegiendo sus intereses, pero no teniendo ningún respeto por Jesús. Y al mismo tiempo están diciendo la verdad. Pero no solo rey de los judíos, sino el rey de todo, rey de reyes, señor de señores. Uno de los criminales colgados junto a él se burló. Y aquí vemos las dos opciones en estos próximos pasajes. Para mí creo que es el punto central de hoy. Son las dos opciones que ocurre cuando alguien está ante la cruz, cuando alguien es presentado con la verdad. Uno de los criminales colgados junto a él se burló. ¿Así que eres el Mesías? Demuéstralo. Sálvate a ti mismo y a nosotros también. Nada más se ríe. Está ante Cristo en el momento de la crucifixión, pero él no puede ver al Mesías, él no puede ver al Salvador del mundo, él lo único que ve es a otro hombre que está muriendo igual que él. Y su reacción es burlarse. Pero el otro criminal protestó. ¿Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? ¿Han pensado en esa declaración? ¿Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Él sabe la realidad. Pero esas dos declaraciones podrían explicarse humanamente. Simplemente él entiende, quizás suficiente sobre Jesús para saber que no fue justo lo que estaban haciendo. Quizás la declaración inicial de ni siquiera temes a Dios no es que esté hablando necesariamente de Jesús como Dios, sino simplemente cómo vas a estar siendo tan falta de respeto con alguien que es inocente. Eso podríamos explicarlo humanamente. Pero esta declaración
Luego mira a Jesús y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esas son palabras de un creyente. Algo es diferente, radicalmente, entre uno de los criminales y el otro. Uno está ciego y uno puede ver. Porque eso es una declaración de que Cristo sí es el rey, pero no solamente un rey que está a punto de morir, sino un rey que tendrá un reino eterno. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué increíbles palabras. Pero esa es la verdad, esta es la opción, esto es lo que ocurre cuando las personas son enfrentadas con la verdad de la cruz, con la verdad de la salvación, con la verdad de su necesidad para ser salvos. O sus ojos son abiertos y ven, entienden y tienen fe, o lo rechazan. Y esto quizás es en el círculo más cercano a Jesús, pero alrededor de, si extendemos ese círculo más, está ocurriendo otra vez. Hay líderes judíos que se están burlando, hay romanos que se están burlando, pero al mismo tiempo hay personas que están creyendo, que están viendo estos eventos, algunos con los ojos vendados y otros con los ojos abiertos. Era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. De 3 horas hay oscuridad. La luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. La realidad de lo que está ocurriendo aquí, la realidad de que no importa que los líderes del pueblo de Israel, que el imperio romano no entiende lo que está pasando, la naturaleza misma entiende lo que está pasando. Se crea una oscuridad que hace incluso más latente lo que está ocurriendo en ese momento. El creador del universo está a punto de morir. Y la cortina del santuario se rompe. Un símbolo para enseñar cómo una división que había existido, hay una diferencia que ahora no es como era antes. Antes había una división y solo algunas personas podían acceder al Padre, pero la muerte de Jesucristo cambia para siempre eso. Para aquellos que son hijos e hijas de Dios, una de las cosas que reciben es ¿cómo le llamamos? ¿Son hechos? ¿Alguien? Hijos de Dios, pero tienen un puesto nuevo. Pueden acceder al Padre ahora, no podían antes. Son sacerdotes, tienen un acceso a través de Jesucristo que no podían tener antes. Creo que esto apunta a esa realidad, de ese cambio, de ese nuevo, el viejo pacto y el nuevo pacto. Cristo, hace unas semanas leíamos sus palabras, este es el símbolo del nuevo pacto. Si viviéramos ante el primer pacto, deberíamos de ir, o el viejo pacto, tendríamos que ir y buscar a una persona y eso es una tradición que sigue en muchas tradiciones religiosas, ¿no? Yo no puedo acceder directamente al Padre, necesito buscar a otra persona, a otro sacerdote. Pero ahora tengo acceso. No me imagino cómo fue la cosa después de que ocurriera eso, cuando se dieron cuenta de lo que había ocurrido. Debió ser bastante interesante. Pero finalmente en el versículo 46 vemos cómo Jesús cumple el hecho de que nadie le quita su vida, sino Él la entrega de su propia cuenta. Después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro.
Esto es un pasaje de Salmos 31, versículo 5, que dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Señor, Dios de verdad. He leído un par de autores hablar de que cuando vemos los diferentes recuentos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y vemos las diferentes declaraciones que Jesús hace a través de ese proceso, pareciera casi que quizás Jesús estaba orando los salmos, porque hay como una cronología de declaraciones que él hace que calzan dentro. No lo sabemos con seguridad, pero es muy posible. Pero él entrega su espíritu, nadie la quita, sino que él la entrega. Algo que era irregular en el sentido de que por lo terrible que es el proceso y la gente no llegaba a la cruz entero, sino que sabemos que ya habían sido torturados anteriormente, pero todavía el proceso de la cruz no era una muerte rápida ni repentina, sino un proceso prolongado. Por eso es que se sorprenden un poco con Jesús cuando lo encuentran después que está muerto tan rápidamente, y es porque la cruz no es lo que le mató, fue a morir la cruz, pero él entregó su vida. Cuando el oficial romano, versículo 47, cuando el oficial romano encargado de la ejecución vio lo que había sucedido, adoró a Dios y dijo, este hombre era inocente de verdad. No podemos saber con seguridad si este hombre realmente fue salvo en ese momento, pero posiblemente sí, posiblemente él está entre los que en ese momento sobrenaturalmente entienden algo está ocurriendo aquí. Pero todos están viendo lo mismo. Están viendo el mismo espectáculo, están viendo la misma verdad, saben lo que está ocurriendo, ven cómo se oscurece todo, donde hay terremotos. Y algunos simplemente cierran más fuerte los ojos. Y otros hacen declaraciones como esta, este hombre era inocente, de verdad, mientras adoran a Dios. Y cuando todas las multitudes que habían venido a observar la ejecución vieron lo que había sucedido, regresaron a casa con gran dolor. Otras versiones dice, golpeándose el pecho. Una muestra judía de dolor. Y podríamos leer eso diciendo, quizás eso se refiere a todas las personas que creían y que no se podían creer lo que había ocurrido, pero igualmente podría ser simplemente el grupo de personas que hace una semana estaban diciendo, Hosana, Mesías, adorando, ese es nuestro rey, por fin llegó, sí, vamos a ser libres de Roma. Pero después ven cosas como cambian y escuchan las voces de los líderes y definitivamente deciden cambiar su opinión. Y hace unas horas están gritando, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y van, quizás, no sé usted si ha estado usted en alguna situación en la que le queda esto de esperanza, por si las moscas. Quizás en el último momento se iba a bajar de la cruz y iba a empezar a volarse romanos y a establecer, iba a ser como la más grande remontada de la historia. Quizás. Y él muere. Y ahí ya acabó todo. Toda esperanza que quizás tenían de que Jesús era el Mesías, pero no el Mesías que es, sino el Mesías que ellos habían estado esperando. El Mesías que durante meses hemos estado viendo a los discípulos esperando, ¿no? Un Mesías que va a venir a reinar, a ser fuerte, a echar a los romanos, a ser grande. Otra vez iba a decir Costa Rica, pero en este caso Israel. Y ven que muere. Se alejan, diciendo ya, hasta aquí llegó. Regresaron a casa con dolor. Me entristece pensar cuántas personas regresaron a casa a celebrar la Pascua sin aceptar la verdadera Pascua. Que fueron a celebrar con tradición algo que había sido completado ese día, sin entendimiento. Pero los amigos de Jesús, incluidas las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando de lejos. Vemos que definitivamente hay un grupo de seguidores, de creyentes que se quedan
observando, viendo a este hombre que han amado tanto, en el cual han puesto su fe. Y había un hombre bueno y justo llamado José. Era miembro del Concilio Supremo judío, pero no había estado de acuerdo con la decisión y las acciones de los otros líderes religiosos. Era de la ciudad de Judea llamada Arimatea. Entonces este es el que conocemos como José de Arimatea. Y esperaba la venida del reino de Dios. Este pasaje me parece interesante porque apunta a esta realidad de que yo creo que una buena parte de los judíos y definitivamente ojalá de los líderes estaban esperando la venida de Dios, el reino de Dios, pero no aceptaron a Cristo como tal. Pero José, entre algunos, este líder, había tenido sus ojos abiertos y él ve que algo es diferente. Suficiente por lo menos para lo que ocurre aquí, 52, fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Luego bajó el cuerpo de la cruz, lo envolvió en un largo lienzo de lino y lo colocó en una tumba nueva que había sido tallada en la roca. Eso sucedió el viernes por la tarde, el día de preparación, cuando el día de descanso estaba por comenzar. Es un poco antes de las 6 hubiera ocurrido esto. Mientras llevaban el cuerpo, las mujeres de Galilea iban detrás y vieron la tumba donde lo colocaron. Luego fueron a sus casas y prepararon especias y ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús, pero cuando terminaron ya había comenzado el día de descanso, así que descansaron como ordena la ley. Estos fieles seguidores de Jesús habían seguido a José para ver a dónde es que se lo llevaban y parece que tienen un plan de completar la unción del cuerpo como tradicionalmente se haría. Entonces, habiendo identificado dónde está el cuerpo de Jesús, van a casa para preparar esa unción, pero les agarra tarde y ahora empieza el día de descanso que nos lleva a la celebración de la Pascua. Entonces, dicen, ok, tenemos que esperar, no podemos ir ahora. No sé ustedes, pero en ese momento, cuando pienso en esa realidad, gracias a Dios sé los pasajes que siguen. Pero aún sin conocer los pasajes que siguen, me agarra un peso en el corazón pensando en estas personas, pensando en la realidad, en la tristeza de ese momento. ¿Se imagina ser uno de los seguidores de Jesús en esta Pascua? Ir a casa. ¿Qué pensamientos está pasando por de la cabeza? De ellas no se dice que celebraran la Pascua. ¿El qué? De ellas no se dice que celebraran la Pascua, No. más que descansando. Estaban respetando posiblemente sí, posiblemente no, pero siguieron la ley. Entonces, yo diría que seguramente sí, pero si siguieran esa parte de la ley, quizás, no lo sé. Ahora que hablabas del templo arreglado, hasta ese punto parece que la única persona que esperaba que Jesús resucitara era el bandido. Muy posiblemente. Muy posiblemente. Sí, porque sabemos que van a estar hechos leña hasta que vean a Jesús. Entonces ahí vamos a dejar por hoy. Quizás un buen punto para recordar lo que hizo Jesús, pero tengo esta declaración aquí también que creo que habla sobre la realidad de la salvación. Si alguno es suficientemente humilde como para confesar sus pecados y alejarse de ellos, invocar el nombre del Señor, Dios promete que te perdonará de su pecado y lo viste de su justicia. Y ese día el paraíso será su hogar. Son buenas noticias. Aún en la cruz, antes de la resurrección,
Como dice Mauricio, quizás nadie más está claro de lo que va a ocurrir, pero ese hombre entiende lo que está pasando y Jesús le da una promesa. Hey, nos vamos a ver ahora. Pero tienen que tener esa aceptación, ¿no? Tienen que tener esa humildad de entender la necesidad. No ser como el que está muriendo a un lado, que se está burlando y se va a ir a la tumba con blasfemia en las bocas, sino el que se humilla y dice, hey, necesito de Cristo. Confiesa, él dice, nosotros merecemos estar aquí. Pero le pide al Señor, hey, sálvame. Para los que hacen eso, en ese día hay salvación. Y en ese día ya el paraíso se convierte en su hogar. Vamos al Señor en oración. Padre Celestial, Dios, cuando pienso en este pasaje, meditando, Señor, sobre esas realidades, Dios, hay unas palabras que sé que recito de vez en cuando, que es gracias por la cruz. Dios, pero cuando pienso en lo que significó la cruz, humanamente, pero más que eso, Señor, en cuestiones de espirituales, santidad, unión. Dios, no me siento ni siquiera completamente cómodo con ver tan positivamente la cruz, Señor, simplemente por ese aspecto, Dios, por esa realidad de lo terrible que fue que nuestro Señor fuera hecho maldito por nosotros, Señor. Incluso siglos antes de que esto ocurriera, Señor, tus profetas, en Salmo, Isaías, Zacarías, Señor, me hacen menciones de esta muerte, aún incluso antes de que ellos entendieran realmente lo que significaba, al punto el que ibas a llevar al Cordero, Señor, por amor a nosotros. Quizás lo que me incomoda, Señor, es el nivel de obediencia que tiene mi Señor a ti, en contraste a mi disposición, Señor, en contraste a mi obediencia, a mi sumisión. Dios, te doy gracias, Señor, por la salvación. Te pido, Señor, que abras ojos, que más personas puedan estar frente a la cruz, Señor, y ver al Salvador del mundo, a ver al Cordero que quita el pecado, a ver su justicia. Señor, a tener fe, Señor, y a proclamar a Jesucristo como el Señor de señores, el Rey de reyes. Dios, haces una realidad en nuestros corazones hoy, Señor, y ayúdanos a vivir de tal manera. Dios, te amamos. Sabemos que nadie, Señor, que recibe salvación lo merece. Pero, Señor, fuiste fiel y fuiste obediente hasta el punto de la cruz. Te damos gracias. En nombre de Jesús.